Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de vuelta para dar seguimento com o estudo Carta a los Romanos. En el capítulo 15 ya llegamos, estamos dividindo por parte para a facilitação e entramos agora na parte de número 59. Paz del Senhor, Pastor Osvaldo. Paz del Señor, Pastora Marcia, y un saludo muy especial a cada uno de aquellos que interactúan con nosotros, que nos miran a través de las redes sociales o cualquier otro medio. Les saludamos cordialmente también a ellos en esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la alegría de estar en el 59º programa, a punto de alcanzar 60 programas, Pastora Marcia, que mucha gente a veces cuando salgo ahí, porque la gente pues, no se entera del todo, hay gente que mira el programa 22, 32, así, que saltan por las redes y me dice que bueno. Y cuando yo le digo, estamos por llegar a los 60, hemos pasado, ¿en serio? Me dice Romanos, sí, carta a los Romanos. Así que gracias a Dios por ello, Pastora Marcia, queda como un documento a todos aquellos que quieran algo serio, algo de la sana doctrina, algo que no tiene un sesgo sectarista, sino que lo hemos hecho en especial para nuestra denominación, la Asamblea de Dios Paraguaya, diseminado aquí por todo el país, que es originario de las Asambleas de Deus, ¿verdad? Missão, que es del Brasil, pero a través del contacto de amigos y muchas otras cosas, esto se salió y fue para otro lado, entonces lo hicimos ya público. Entonces hoy, gracias a ellos, muchísima gente alrededor de este globo terráqueo sigue interactuando con nosotros. A pesar que hay gente que nos critica, Marcia dice que el planeta es redondo, pero le llaman planeta. El mundo es plano, pero no es plano, es redondo, dicen, pero le llaman planeta. Sí. Está hecho 70-75% de agua, pero le llaman tierra. Y así somos en este mundo. Así mismo, pastor. Bueno, nuestros materiales de apoyo siempre están disponibles en las redes sociales y quiero ahora mencionarlos, que tenemos disponible en Facebook, Asamblea de Dios Paraguay Oficial, também disponível em YouTube, Estúdio 7 ADP. Aí vão encontrar partes por partes que venimos desarrollando e agora já chegamos à parte de número 59, dentro do capítulo 15, a ponto de chegar já quase para terminar esta série de estudo, ¿verdad? Hasta el capítulo 16, que tem sido uma aventura que hemos disfrutado e muitas pessoas que entram em contato conosco nos dizem que está sendo de verdade um material de apoio que estão estudando, levando com os grupos em las iglesias, em las particularidades. Bueno, este é nosso desejo, ¿verdad? Que as pessoas sejam edificadas através de esta programação. Así mismo, inclusive he encontrado mucha gente que de repente no los conozco, no los recuerdo, tal vez me dice Romanos. Entonces ha sucedido mucho y del Brasil muchísima gente han interactuado con nosotros, ¿verdad? Y entonces nos comenta que siempre miran las programaciones. Como hay iglesia del Brasil que usa como mesa redonda también estos estudios, escuchan un poco y discuten en grupo. Y eso hace que uno pueda crecer bastante y más la bibliografía que hemos presentado a través de los programas, bastante material bibliográfico a través de estos cerca de 60 programas. Probablemente hemos mencionado unas 150 bibliografías, pienso yo, ¿verdad? Si no me falla la memoria, pero así es, Pastora Marcia. Muy bien, entonces vamos a dar seguimiento com a leitura de versículo por versículo, como estamos levando em la temática. Dentro do capítulo 15 de Carta a los Romanos, nos quedamos para a leitura, pastor, do versículo 19 e desarrollo. Bueno, de leitura então. Sí. Versículo 19. Com potência de señales e prodígios en el poder del Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e por los alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. En este versículo 19, ¿las señales o prodigios son innecesarios hoy? Muy bien. O tal vez otro día son necesarios hoy, ¿verdad? Porque hay temas en la vida, principalmente en el campo de la ética o la moral, ¿verdad? Algunos hablan de ética y moral, otros ética o moral, ¿verdad? Pero en este caso, digamos así, ética o moral. Existen los temas que son temas polémicos, controversiables y opinables. Y entonces, esta pregunta despierta muchas pasiones, Pastora Marcia. Ahora, si contestamos dentro de la burbuja denominacional o del movimiento al cual nosotros nos debemos, que es el pentecostalismo, nosotros sí creemos en las señales, en los prodigios que todavía siguen vigentes. Nosotros somos fruto de ese llamado avivamiento, de ese nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Y el pentecostalismo es un movimiento, porque no podemos llamar a la iglesia pentecostal como una manera sectarista, pero no puedo decir también la iglesia pentecostal de una sola denominación, porque el Espíritu Santo sopló entre los metodistas, entre los wesleyanos, sopló en la iglesia bautista. Las asambleas de Dios nacieron luego bajo este soplo, y por qué no decirlo, ha soplado dentro de la iglesia católica también. Y no tiene un padre, no tiene un fundador el movimiento pentecostal, porque vino por obra y gracia del Santo Espíritu de Dios. Entonces, Pastora Marcia, para nosotros, en cuanto a ser necesario o no, creemos que esas manifestaciones son para la gloria de Dios, pero no para un juego, no para una exaltación personal, egoísta, o criticar a otros de ser inferior o no tener el Espíritu Santo, como ha surgido en los segmentos cuando se encontraron como adversarios en este punto, ¿verdad? Y aquí, comentando un poco el versículo, Pastora Marcia, aquí habla de potencia, de señales y prodigios. Señales, la expresión griega semeion, ¿verdad? Semeia. Y prodigio, que es duname o dunamis, de donde viene esa palabra. No nos olvidemos que esto Pablo va a repetir, si quiere leerlo, Pastora Marcia, sí, en la segunda carta del apóstol a los Corintios. Segunda a los Corintios, ahí mismo está, 12:12. 12:12. Sí, ahí Pablo nos recuerda un poquito. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Muy bien, allí habla señales, prodigios, milagros, que son expresiones. Ahora, desde nuestra fe, desde nuestra burbuja denominacional, como fue al principio que esto se orientó hacia nuestra gente, principalmente, que a veces no encuentra el acceso fácil a una biblioteca, a pesar que hoy por los medios informáticos es muy fácil entrar en los libros, ya sea a través de la tecnología. Pero lo que nosotros podemos decir desde esa perspectiva, Pastora Marcia, que no encontramos nosotros base bíblica para afirmar la cesación de los dones. Solo comentarios entre líneas sobre el tema. Por ejemplo, en nuestra denominación hay una persona que está en Cúcuta, Colombia, que es el pastor José Satirio dos Santos. Y la experiencia de él en ese campo para llegar allá, indudablemente sin esa anuencia, sin esa guía, orientación del Espíritu Santo, no podría ser lo que aconteció con él. Y creemos que el poder de Dios, las señales y los prodigios y los milagros en el poder del Espíritu Santo, entonces
si lo queremos llevar a la academia, citamos, creo que ya lo hemos citado alguna vez, por ejemplo, el libro o la tesis doctoral de Walter Hollenberg, que hizo una exhaustiva investigación sobre esto, porque lo que la gente quiere saber es la genuidad de los milagros, de los acontecimientos sobrenaturales. Y allí Walter Hollenberg habla mucho en su tesis de la experiencia alrededor del mundo del soplo del Espíritu Santo. También podemos citar un libro de un autor católico que se llama Yves Congar, que él escribe un libro que se llama El Espíritu Santo. Y allí también él presenta mucho sobre este tema. Es un libro voluminoso, muy bueno. Tal vez en el próximo programa traigamos y mostremos los dos materiales, porque allí ellos son investigadores que de repente pueden darnos mejor luz sobre esto. Decimos otra vez que todos estos temas es polémico, es controversial y opinable, pero aquí expresamos lo que creemos desde la Sagrada Escritura, de una sana exégesis de que eso es así. Aquí Pablo usa términos muy comunes para la iglesia, que en aquel entonces experimentaba lo sobrenatural, pastora Marcia. Señales en el sentido de la llegada del reino de Dios. Porque Jesús dijo en Marcos, entendemos, ¿verdad?, que el Evangelio de Marcos, el Evangelio en el orden cronológico el primero, pero Mateo, Lucas y Juan fueron muy posteriores al apóstol Pablo. Pablo en sí nunca vio los evangelios, pero ya escribía. Entonces Jesús dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, en el capítulo 1 de Marcos, porque vino esa señal. Los poderes que habla aquí, su carácter, escribir con poder que Dios tiene sobre la naturaleza, milagros que con sus efectos de despertar asombro en la gente, porque si alguien me preguntara y te preguntara a vos, pastora Marcia, por todo este tiempo que hemos vivido, sí podemos decir que ha ocurrido un milagro. No sé si de repente, yo soy un poco osado, pastora Marcia, y podrías contar tu testimonio con una enfermedad aquí en la misión, qué aconteció, sí, y qué pasó, cómo saliste de ese momento dramático. Sí. Me gustaría escucharlo. Bueno, fue en 2016, yo estaba muy bien haciendo la carrera de universidad, pero fui acometida de un día a otro, ¿verdad?, una semana, con una fiebre, y de repente, para acortar, ¿verdad?, que es muy largo, me quedé hospitalizada por un tema que mis piernas comenzaron a quedarse con unas ronchas, ¿verdad? Ronchas, sí, así, fue quedando rojizas. Todo, y fue hinchando, ¿verdad?, y ya paralizó de la cintura para abajo, y fui detectada por un grupo de profesionales, médicos, por la púrpura, que también tenía un derrame de sangre, vasodilatación en mis piernas. Pero lo que sucedió fue que me quedé 3 días, la bacteria, ellos luchaban para que esta enfermedad no tomara todos los órganos y llegara hasta el cerebro, ¿verdad? Bueno, entonces, en este entonces fue que estaba a mi lado una señora que tenía una de las piernas con la misma detectación de la enfermedad, y a ella le hicieron la biopsia y en el otro día le tuvieron que amputar la pierna, y esto me trabajó todo mi emocional porque estaba en la misma pieza que yo, ¿verdad? Y luego sería mi turno de hacer la biopsia, porque también estaba muy mal, ¿no? 3 días ya sin movimiento, con mala circulación y todo, pensaban que era una trombosis, ¿verdad?, más profunda. Y luego entonces fue que yo me giré a la pared con el mismo sentido del profeta, ¿verdad?, que pidió al Señor que hablara con él. Y bueno, oré al Señor, entregué toda mi vida al Señor y dije, Señor, por favor, que no me quería estar así. Y fue en este entonces
que alguien llama a mi esposo en el teléfono, que era un pastor acá de nuestro interior del país, de Paraguay, pastor Natalicio. Natalicio Ortiz. Así mismo. Él actualmente es pastor allá en la colonia Nueva Esperanza, departamento de Concepción. Persona muy sencilla. Sí. Aprendió a leer con la Biblia, pastora. Él casi no lee. Y esta persona, ¿verdad? Usada por Dios, Dios lo reveló. Lo que yo en particular había hecho la oración y solo mi esposa y yo sabíamos lo que yo había hablado con Dios. Que yo había hablado con el Señor, que no me quería estar sin las dos piernas, con el cuadro que estaba, y que si era así, porque no quería ser estorbo para el reino, entonces que podría hacer algo, o me sanara, o que me pudiera llevar para su reino, porque no tenía miedo, y como no tengo el miedo de la muerte, uno cuando está en Cristo. Y luego entonces vino la palabra de Dios, a través de este siervo del Señor, hablando con mi esposo para hablar conmigo. Y me pasa el teléfono a mi esposo y él me habla, pastora, en aquel entonces no era pastora, hermana Marcia, sabe que hay mucha gente que está orando por ti, los hermanos paraguayos, los hermanos de Brasil, pero sabe que Dios ha escuchado incluso en específico tu oración. Y te envía un mensaje diciendo que no vas a morir. Voy a darte la vida para que puedas ser más útil en el reino. Y sabe que hay algo más impresionante, que Él te va a sanar, vos no vas a quedar con ninguna secuela de lo que está sucediendo contigo. Bueno, era imposible porque no había medicamentos, ya hacía 3 días que yo no caminaba, y fue lo que Él me dijo, que en el otro día yo iba a salir del hospital, entonces era algo imposible para mí, ¿verdad? Te habló una hora. Y me dijo también hasta la hora que iba a salir del hospital, las 9 de la mañana, que el médico iba a pasar, a las 10 yo me iba a mi casa. Y bueno, y yo esperé confiada en el Señor, porque para mí era algo imposible por el hecho de que tenía que encontrar medicación después de salir de la urgencia, para ir a un cuarto, ¿verdad? Bueno, entonces yo me quedé esperando, expectativa del milagro. Y luego entonces llegó a la noche, consiguieron un medicamento, por algo divino, que comenzó a reaccionar, y yo en esta noche ya comencé a caminar. Y en el otro día vino el doctor y avalió todo mi cuadro y me dijo, mira, ahora tendría que enviarte para una sala. Solo que en diciembre el hospital estaba abarrotado, mucha gente. Mucha gente. Así que me dijo, si usted va a tomar toda la medicación, tomar todas las precauciones, yo te voy a dar de alta hora para que vaya a casa. Y así fue lo que sucedió, ¿verdad? Me fui a casa y controlé todo, me quedé un año en tratamiento, pero tampoco me quedé con ninguna secuela, así como Dios había hablado por el pastor. Y fue antes de las 9 que usted salió. Antes de las 9 mismo pasó el doctor y a las 10 yo me fui a casa. Excelente. Así mismo como fue hablado. Y bueno, este libro que está aquí de Romanos, de John Stott, que él era anglicano, él dice, estamos hablando de una persona fuera del contexto pentecostal, porque no es de la línea pentecostal él, ¿verdad? Y él dice, negar los milagros hoy sería ridículo imponerle limitaciones al Creador del universo. Página 447 está eso, pastora Marcia. Bueno, cuando miramos en la historia, podemos citar mucho a los padres apostólicos, como Juan Crisóstomo, por ejemplo, que llegó a decir las señales del apostolado de Pablo no fueron la larga túnica ni las campanas, como era señal de otro lado, sino señales y milagros, cosas muy acogedoras. Es decir, que antes los sacerdotes, los religiosos, tenían signos que lo identificaban, pero a Pablo, como él dice a los corintios, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. Y bueno, Pablo hay que entender
que no perteneció al círculo de los 12, de aquellos que escucharon, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen, de Marcos 16, 15, ¿verdad? O de Mateo 28. Entonces, Pablo sí tuvo esa experiencia. Lo mismo pasa si miramos otros, los diáconos como Felipe en Samaria. En fin, por el poder del Espíritu Santo, dice acá en el 19, en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que toma nuestras frágiles vidas, palabras humanas, los confirma con su poder divino en la mente, el corazón, la conciencia y la voluntad de los oyentes. Este teólogo católico, Nigrin, él dice que la predicación del Evangelio, o sea que cada vez que una persona predica, anuncia, da el querigma del Evangelio, no es solamente la exposición de una historia hermosa o bonita, aunque en realidad el anuncio del Evangelio es una buena nueva. Pero dice Nigrin, este teólogo católico, que toda vez que alguien habla del Evangelio, algo de poder se libera en el mundo espiritual, en el espíritu. Es la liberación de poder, porque algo está aconteciendo, algo sucede con esa persona cuando escucha el impacto del poder de Dios. Y si viene con señales, si viene con prodigios, con milagros, mucho mejor. Pero el hecho en sí de la prédica, del poder de la palabra de Dios, tiene la capacidad transformadora. Por esa razón que hay que predicar siempre a tiempo y fuera de tiempo. Aquí en la parte B ya, Pastora Marcia, es lo que viene comentando, que dice, de manera que desde Jerusalén. Aquí Pablo hace un resumen de su vida ministerial o pastoral de unos 10 años de actividad como apóstol, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, nosotros tenemos 28 capítulos y el capítulo 13 al 28 aparecen los viajes del apóstol Pablo. El capítulo 13, ¿verdad? Que empieza el primer viaje en Antioquía, Siria, se va allí en Seleucia, Salamina, Pafo, ¿verdad? Sube hasta Perge, se va a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Después va una vuelta, eso da el 13 y el 14, el 15 el concilio de Jerusalén, y después Pablo quiere ir hacia la provincia de Bitinia y Lírico para predicar, el Espíritu no le permite. Allí ya no fue Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Ahora es Pablo, Silas, y se va a buscarle en Listra a Timoteo. Llegan en Troas, allí se le une Lucas, cruzan el mar Egeo, llegan a Filipo, de Filipo Tesalónica, de Tesalónica vienen a Atenas, de Atenas a Corinto, van a la isla de Creta, a Jerusalén y vuelven otra vez. O sea que en todo esto que Pablo está diciendo, que desde Jerusalén, que dice él, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta todo lo he llenado del Evangelio, es un resumen de sus viajes misioneros. Y el tercero sería cuando va con Timoteo en el capítulo 19, hecho a Éfeso, en donde se le une probablemente la pareja esa Priscila y Aquila, que en el 18:2 había aparecido allí en Corinto, que habían sido expulsados de Roma, que probablemente sea el motivo por el cual Pablo sabía de la existencia de esta iglesia al cual estamos nosotros estudiando, cuando el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de allí. Entonces, aquí el griego usa la palabra kuklos, en círculo. Se vislumbra perfectamente en un mapa lo que estamos diciendo, siguiendo los viajes misioneros de Pablo. Ahora bien, aquí la discusión que desde Jerusalén, dice Pablo, por darle, llamémosle así, la legitimidad de su apostolado y del Evangelio, porque desde allí salió, ¿verdad? Pero ¿no era acaso Antioquía de Pisidia? Dice, bueno, se puede discutir y hay discusiones que son vanas y hay discusiones que valen la pena, pero la misión que Pablo hace allí es mencionado. Y aquí los tres vocablos que usa Pablo, que nosotros leímos, pastora, potencia, señales y prodigios, son afines a la palabra milagro. Pablo siempre entendió su dependencia del Espíritu Santo.
en especial cuando se refería a los aspectos salvíficos del Evangelio. Porque la palabra de Dios, Dios solamente puede salvar. No hay otra forma de salvarse la gente, solo a través de Cristo. Como Pedro predicaría allá en el Sanedrín, ¿verdad? Porque no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y Pablo habla con confianza y fundamento, no de una manera artificial, en especial cuando habla de Dios, cuando habla de las señales, los prodigios, los milagros que le acompañaron. Y la distinción trinitaria es muy visible en toda su teología del apóstol Pablo. Ilírico, eso es la ciudad por la cual muchos preguntan, uno no tan cerca, no está en la cercanía, allí dice, hasta Ilírico, dice, y la pregunta es si llegó allí, pero sabemos, ¿verdad?, por ese segundo viaje misionero que él estuvo dando vuelta. Y si vamos a Hechos capítulo 19, versículos 10, 11 y 12, dice Pablo que allí que toda Asia escuchó la palabra del Señor. Y dice que Dios hacía milagros, no sé si quiere leer inclusive, sí, Pastora Marcia, milagros extraordinarios que hacía. Hechos capítulo 19, versículo, sí. El 10. Sí. Assim continuou por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam em Ásia, judíos e gregos, oyeron a palavra del Senhor Jesus. Sí, el 11. E hacía Deus milagros extraordinários por mano de Pablo. Hacía milagros extraordinarios, parece una exageración. El milagro fue algo extraordinario. Y hacía milagros Dios por Pablo, no, pero dice la Biblia, y hacía milagros extraordinarios. O sea, milagros que de repente escapa de la comprensión humana, ¿verdad? Y allí en él dice que él llenó todo, porque Iliria pues, es la costa occidental o adriática de Macedonia y corresponde aproximadamente lo que era o lo que es Albania, esa región sur de la que fue la antigua Yugoslavia, como le decían. Y Lucas nos registra en Hechos de los Apóstoles visita de Pablo a Iliria, siguiendo por la vía Ignacia, la ruta 66, que todos los caminos conducían a Roma, o la vía Ignacia desde Tesalónica, pero por lo menos hasta la frontera de Iliria se nota en los escritos de Lucas. Entonces, no está pues todo registrado hasta el último detalle, y probablemente haya llegado hasta allí, por esa es la expresión aquí, hasta Ilírico. Esa es la explicación de ese texto, Pastora Marcia. Bueno, fue una explicación bastante larga, un versículo. Así sí, vamos a llegar al programa 90. Pero bien comprensible. Bueno, el versículo 20, voy a dar lectura del 20 y 21 para hilar el pensamiento. Y de esa manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pastor, ¿el Evangelio depende del esfuerzo humano o la actuación divina? Sí, y para contestar eso hay que definir mucho siempre el problema del dualismo, ¿verdad? Hay gente que dice esto es espiritual y esto es material. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Y a veces ocurre ese divorcio. Mi alma es lo más importante y mi cuerpo no importa. Bueno, habría que corregir un poco eso con la palabra de Dios, ¿verdad? Indudablemente que esa acción, porque la Biblia nos dice claramente que ningún ángel va a bajar a predicar el Evangelio. Porque Dios podía salvar en cuanto a Dios. Si un día le placía decir, bueno, todos van a entrar en el cielo, ¿quién le diría que no, verdad? Pero Dios estableció sus reglas, sus leyes, estableció su amor, estableció algunas pruebas para que nosotros contemplemos su soberana voluntad a través de la palabra de Dios. Y a veces se conjugan en una dinámica muy hermosa el esfuerzo humano con la gracia y la actuación divina.
Pablo dice aquí en esta primera parte, y de esta manera me esforcé. Acordate, pastora Marcia, que cuando Moisés muere, le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios le dice otra vez a Josué en el capítulo 1, ¿qué es esforzarse? Si esta mesa tiene una resistencia de 20 kilos, si yo empujo 18 no va a ceder, empujo 20 y va a equilibrar. Pero si empujo 21 kilos le sobrepasó su peso específico y voy a arrastrarlo un poco. Y esfuerzo siempre es, podés hacer un poquito más de lo que te da tu fuerza. Entonces, los esforzados son los que son exitosos en todos los campos, de la ciencia, del estudio, del trabajo, del deporte, no sé, del arte. Siempre el esfuerzo se nota. Y si viene con la presencia de Dios, mucho más. O sea que Dios nunca nos deja en el estado del abandono, en el estado de la quietud o de la peor expresión de la apatía, porque todo lo que se estanca comienza a pudrirse, sino que es un esfuerzo dinámico. Acordarse que esa palabra dunamis es una palabra exclusivamente usada por Dios, es el poder de Dios que no está en ningún otro ser, en ninguna cosa o en nadie. Pero Pablo usó siempre esta palabra. Podríamos leer algunos textos, pastora Marcia. Sí. Segunda a los Corintios 5:9. Ahí está, 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Sí, ahí usa la palabra procuramos. La gente que se procura, la gente que echa de ver, la gente que tiene iniciativa propia, siempre serán bendecidos en la obra del Señor. Pero se podía mirar también primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ahí dice procurar, dice ocuparse, trabajar de la manera que les hemos enseñado. Sí. Es un buen tema para predicar ese pastor Marcia, va a tu mensaje el domingo. ¿Verdad? Entonces, para motivar a la gente, ese texto trabajado puede enseñar muchas cosas en breves palabras. Entonces, esa es una condensación de ideas tremenda que dice Pablo allí. En otra palabra, el sentido es tener un objetivo y establecer una meta. Si yo tengo una meta, queremos salir campeones, entonces vamos a estrenar más, vamos a cuidar nuestra alimentación, vamos a dormir temprano, no vamos a consumir bebida alcohólica, vamos a restringirnos, porque la Biblia dice como la tela esta se extiende de muchas cosas. Y el que no lucha legítimamente nos lleva la corona. O sea que si querés ser un campeón, tenés que pagar el precio del esfuerzo. No significa eso que vos no le dejes operar a Dios, sino que Dios te prepara para que Él se glorifique mucho mejor todavía. Porque al final de cuentas, la gloria será de Dios. Por toda Latinoamérica ha sido fundada por cristianos la iglesia Pastora Marcia, y la obra pionera es un aspecto esencial de su ministerio del apóstol Pablo. Pablo fue un pionero tremendo, un apóstol dicen, pero usemos esa palabra porque da la idea del primero, porque eso es lo que dice él, porque de manera que me esforcé, porque anteriormente dice por los alrededores, por todo Ilírico, y entonces él habla aquí de esta manera, donde nosotros dijimos que Él hizo para que donde otro edificó, Él no edifique. Él dice eso, porque es como un perito arquitecto, dice que pone el fundamento, el cimiento, y que otros continúen edificando. Se puede leer primero a los Corintios 3:10, pastora Marcia, mientras va buscando, porque lo único que se puede es sobre este fundamento edificar. 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
Muy bien, se entiende, ¿verdad?, que la predicación que él hace sobre el fundamento y otros van a edificar. Lo positivo de Pablo que él dice aquí, donde Cristo no sea conocido. Aquí solo he llenado el Evangelio de Cristo. Desde Ilírico, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Ojalá que mucha gente continúe con esta ética, porque anteriormente existían los abigeatos espirituales, Pastora Marcia, el robo de oveja del redil ajeno, pero hoy ya le roban a los pastores también, ¿no? No solamente no solamente el enemigo quiere apropiarse de las ovejas, sino de los pastores también. Entonces Pablo dice, donde Cristo no sea conocido. Y ese es el problema de Latinoamérica, tiene pioneros, trabajo extraordinario, Pastora Marcia, cuando esta América se fue abriendo al Evangelio. Pero hoy la iglesia está muy concentrada en las grandes urbes, en donde hay mejores recursos. Y a veces las motivaciones son, alzaré mi ojo al norte y de dónde vendrá mi socorro, ¿verdad? Sí. Sobre pastos verdes me pastoreará. Entonces, no hay como una misión como Pablo que diga, yo voy a predicar donde no ha llegado. En la década del 90 se hizo una encuesta aquí en el Paraguay, y departamento como Misiones, casi era inexistente la iglesia evangélica. Ñembucú, Cazapá era peor que Arabia en otro tiempo. En fin, varios departamentos. Pero negativo, edificar sobre fundamento ajeno. Pablo no es un abigeato espiritual para estar robándole a otro. Y este versículo 21 es la cita de Isaías 52:15, donde el profeta habla de la misión del siervo del Señor. Dijimos ya del Evet Yavet, ¿verdad? Siervo sufriente del Señor, y Am Yahvé, el pueblo de Dios. Pablo ve el cumplimiento de esa profecía en Cristo. Hay que hacerlo conocer a los pueblos no evangelizados. Y por eso el cristianismo sigue hablando, Pastora Marcia, cuando se trata y se habla de la misión. Porque la misión, pues, las misiones se habla cuando se habla solamente de salir de una cultura a otra cultura. Y cuando se habla de la misión en singular es pluralidad de acciones. Por eso siguen diciendo que hay miles y millones de gente que siquiera ha escuchado el nombre de Jesús en esta época de la alta tecnología, donde la invasión digital es una realidad en las megaciudades. Hay lugares que no han escuchado siquiera el nombre de Cristo. Entonces, la variedad con el texto hebreo casi siempre obedece a la utilización de la Septuaginta que dijimos, porque si vos lees aquí en Isaías 52:15 parece que dice otra cosa, pero es por la transposición de del idioma, porque si del hebreo se tradujo a la Septuaginta al griego, no 250 años antes de Cristo en Alejandría. Después San Jerónimo en el siglo IV traduce al latín, y del latín se traduce al español en el siglo XV, 1516, ¿verdad? 1562, 1602, el siglo XVII. Es lógico que de un idioma a otro a cuatro viene una cierta variación, pero la Biblia sigue siendo confiable en lo que tenemos solamente para explicar detalles que a veces se nos escapan, Pastora Marcia. Qué bien. Bueno, pastor, vamos de agua, pastor. Sí, vamos a seguir leyendo capítulo 15, el versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muitas vezes de ir a vosotros. Acá, pastor, Pablo, ¿por qué no viajó Pablo a Roma? ¿Por qué no viajó a Roma? En esta promesa que él hace, ¿verdad? Porque más tarde viajaría, pero se fue como preso, ¿verdad? Y bueno, debemos responder entonces a la pregunta del contexto de cuando escribe la carta, porque él quiere ir, porque por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. O sea que ya tenía Pablo, ¿cómo se puede decir? Intenciones de ir allá. Creo que el 1.13 del capítulo 1, versículo 13 le había dicho esto, ¿verdad? Si mal no me equivoco.
1:13. Sí, ojalá no me equivoque. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Bueno, ahí dice Pablo que se propuso, pero ha sido estorbado. Dice, y aquí me he visto impedido. En el otro estorbado, ahora impedido. Ahora, a lo mejor las traducciones siempre hay que estudiarla un poco mejor, como se dice. Por esta causa, dice Pablo, al comienzo, aquí en la Reina Valera 1960. Aquí Pablo se refiere a su actividad misionera. Estamos diciendo que en el 19 leímos que él puede de Jerusalén hasta Ilírico llenó con el Evangelio las regiones por allí. Y esa fue la causa, por esta causa. ¿Cuál? Lo que le estaba diciendo anteriormente, porque no se puede hablar del texto fuera de su contexto. Entonces Pablo dice que su trabajo misionero, su trabajo apostólico o evangelizador le ha impedido ir hasta la iglesia de Roma o a la capital allí del imperio. Y por eso no viajo, me he visto impedido, dice. Y aquí la palabra griega que tenemos aquí, Pastora Marcia, el idioma griego siempre, pero voy a citarlo sencillamente. La palabra griega que usa Pablo es enektomen, es imperfecto de ekokto, que es la palabra griega que se usa para obstaculizar, impedir, estorbar, molestar. Es la misma palabra, no sé cómo estará la traducción que se usa en Hechos 24, versículo 4. Es la acción continua del tiempo imperfecto. ¿Sí? 24:4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme tu equidad. Sí, allí se llegó a usar esa misma expresión. Muchas veces, o tantas veces, o todas las veces, se podía mirar acá en el griego para entender. Su labor misionera es la que le impidió tantas veces viajar a la capital de Roma. Por eso no se fue, no porque no lo haya querido. Lo mismo acontece en la modernidad, Pastora Marcia. Ver a los pastores principales, a nuestro pastor, siempre es una alegría, pero no siempre puede estar con todos, ¿verdad? Por causa de actividades, por causa del Evangelio. Y cuanto mayor es el conocimiento, mayor es la demanda del reino. Y cuanto más compromiso uno va adquiriendo, más se va comprometiendo a tantas cosas. Es muy natural eso. Y no olvidar el deseo de Pablo, que quiere ir a Roma, pero para que la iglesia de Roma le envíe como misionero a España. Esa era la idea del apóstol Pablo siempre para predicar el evangelio allá. Pablo es un gran evangelizador, eso nadie lo va a dudar. Un hombre preparado que escribió como 13 cartas que se le atribuyen en el Nuevo Testamento, y lo había hecho en muchas partes, pero eso no le dio tiempo para viajar a Roma. A diferencia que ahora explica el motivo, esta fue la razón. En el 13, en el 11, en el 1:13 dice que él fue estorbado, sí, pero ahora dice impedido. Era muy importante esa prioridad de evangelizar, como también de viajar a Roma. Entonces, un cristiano o un siervo de Dios o un pastor, un ministro, un evangelista, un maestro, un profeta, si copiamos el modelo de Efesios 4:11, siempre tiene que dirimir, Pastora Marcia, entre lo importante y lo urgente. Entre lo importante y lo urgente. Saber definir eso nos va a dar una mejor perspectiva de lo que nosotros nos lleva a hacer la obra de Dios, porque de momento hay cosas muy importantes, pero surge en ese momento algo muy urgente también. Entonces, así es eso, Pastora Marcia. Bien. El versículo 23 sigue: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones,
y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Sí, Pablo llenó con el Evangelio a toda esa región. sí, eso, mucha gente cita esto, ¿verdad? Pero ojalá esa sea la respuesta de todos nosotros, ¿verdad? El trabajo de Pablo era principalmente, llamémosle nosotros, por utilizar un término que recién dijimos, un pionero. Indudablemente que en Corinto, no toda la comunidad de Corinto se habrá convertido a Cristo, ¿verdad? Cuando se fue a Atenas, muy poca gente, inclusive dice la Biblia, cuando se fue en el Areópago, en la colina de Marte, ¿verdad? Y allí sí, Dionisio, el principal areopagista, se convirtió. Y eso para Pablo fue muy importante, ese trabajo pionero. Pablo allí abrió el camino y muchos otros transitaron allí en ese lugar. Ya dijimos que eso le impidió viajar a Roma, teniendo deseo de ir a vosotros hace algunos años, dice acá. O sea que habían pasado tiempo ya que quería ir allá, pero no llegaba nunca a ese viaje. Ahora bien, no olvidemos que en Corinto estaba juntando una gran ofrenda, el apóstol Pablo también, para ayudar a los hermanos de Jerusalén. En este tiempo, que nosotros vamos a ver más adelante, que él escribe algo sobre eso, Pablo estaba buscando una ofrenda de todo, principalmente de la región de Macedonia y Acaya, o Acaya y Macedonia, ¿cómo sería? El norte de Macedonia y Acaya al sur, ¿verdad? Y de Roma quería ir a España, Pablo. Siempre la idea es sembrar el Evangelio. Hay que ubicarse en el tiempo que eso, lo que representaba ese viaje, Pastora Marcia. Hoy, en una empresa aérea, eso se hace en un día, ¿verdad? Pero representaría unos 4.830 kilómetros, Pastora Marcia. Hay que ubicarse que en la época había barcos, caballos, sí. No había motores. Y pensar ir en barco hasta una parte, por tierra en otra parte, eso es extraordinario, no era un servicio. Imagina cómo sobrevivir un viaje en barco de 2 o 3 meses para comer, necesita recursos. Sí. Entonces, su servicio misionero en el Mediterráneo fue extraordinario. En el 23 nos va a hablar ahora de esa obra pionera. Sin duda, quedaban muchos lugares donde que el Evangelio habría que ser predicado y que no había penetrado. Se está refiriendo más adelante sobre el versículo 20 y el 23 que vamos a ver. Pues en esa zona, en Grecia, ya no hay lugar para su ministerio, como también otras regiones circunvecinas. Pablo dice que sembró en esa ciudad, o sea que eso es lo que nos está diciendo. Hace muchos años anhelo verlos, dice Pablo en la parte B aquí. Ha escrito lo mismo al comienzo. No sé si te recordarán el 1.13 le iba, y el 1.11 era donde él hablaba sobre esto. Se trata lo mismo que al comienzo, de un deseo ardiente que lleva ya muchos años. 1.11, ¿cómo diría? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Deseo comunicaros algo. O sea que Pablo quería ir allá, porque alguien podía interpretar un apóstol de la calidad de Pablo va a venir con nosotros, gentiles, paganos, pero la verdad que no era ese el motivo. No hay duda que es un sentimiento dado por el mismo Dios, porque Dios es el que hace sentir, porque cuando una iglesia es sana, Pastora Marcia, cuando hay buena relacionalidad, cuando hay amor de por medio, cuando el pastor es aceptado como el pastor de la comunidad y el pastor ama a su comunidad y los hermanos tienen el vínculo perfecto del amor. Entonces todo es más fácil, porque acá se nota en los escritos de Pablo, tácitamente se puede ver el deseo de esta gente de tenerle al apóstol Pablo allá en la iglesia. Y Pablo también demuestra que él tiene mucho deseo e intención de estar allá por muchos años ya, pero el trabajo que sobrecargaba la necesidad de evangelizar le había impedido muchas veces. Entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo.
Aham. E no 24 sigue dizendo: quando vaya a Espanha, iré a vosotros, porque espero veros al pasar e ser encaminado allá por vosotros, uma vez que haya gozado com vosotros. E que deseava Pablo em sua viagem a Roma? Sí. ¿Por qué quería irse y para qué quería irse, verdad? Ujú. Sería, vamos a ver un poco con nuestro operador técnico cuántos minutos tenemos. Muy bien. Y cuando vaya a España, dice Pablo, ¿verdad? No tenemos registro histórico sobre eso. Hay mucha leyenda, Pastor Amar, que Pablo estuvo o no estuvo en Roma. Disculpe, en Roma estuvo, en España, en la península ibérica. No, espero veros al pasar, dice Pablo, porque es inteligente como lo escribe. O sea que yo no me voy a quedar con ustedes a disfrutar del Coliseo, del circo romano. Él no va a hacer turismo ahí, porque alguien podría pensar eso. ¿Quién va a querer salir ahí del imperio romano, donde se desarrolló el derecho romano, donde la civilización ha llegado? Cualquiera se encandilaría por la capital del imperio, pero Pablo dice, espero veros al pasar. O sea que no hay mucho tiempo, porque yo quiero que ustedes me envíen a España. Pero me envíen significa que ustedes costeen con su ofrenda. Solo de paso por la misión que tenía la mente y el corazón. Ser encaminado allá por vosotros. Está en aoristo, Pastor Amar. Ser encaminado por vosotros. Aoristo es algo que tiene un comienzo, no sabemos cuándo. Sigue sucediendo, pero por la forma que anda no sabemos cuándo va a parar y todo indica que no va a parar. O sea, es una ofrendita de la iglesia de Roma, te fuiste y nos olvidamos a nosotros, como ha ocurrido con muchos misioneros. Muchos misioneros decepcionados en el campo de la misión fue por el abandono de la iglesia madre, de quienes los enviaron, porque después se cambió el pastor allá, se cambió y los dejan. Y mucha gente que han dejado el campo misionero, Pastora Marcia, dejaron por causa previsible, que se podía superar, pero dejaron heridas que cuesta mucho sanar, que mucha gente ya no quiere saber nada y se perdieron preciosos hombres y mujeres de Dios. Entonces acá está en aoristo, en infinitivo, voz pasiva, y se refiere a España. Una vez que haya gozado con vosotros, dice. Aquí dice una vez que haya gozado con nosotros, porque es una alegría. Es decir, después de ponernos al día sobre nuestros temas, porque Pablo dice, quiero comunicaros algunos. O sea que Pablo le quería enseñar, pero también ser confortado mutuamente. Él iba a aprender también de ellos. Pablo no quiere edificar sobre fundamentos ajenos ni sobre otras ideas. Es ir a ser dirigido a España, porque espero veros al pasar. Pablo quería ser enviado por esa iglesia y el término griego que se usa aquí, propento, encaminar o proveer lo necesario para el viaje. Esto está en Hechos 20, 38, 21, 5 y Pablo indudablemente en todo esto ve la mano de Dios, que es muy importante. ¿Podríamos leer esos textos, Pastora Marcia, sí, mientras busca? Hay una, mientras busca, 28, 20, 38 y con eso terminamos. De Hechos. Sí, Hechos 20, 38. Hay una epístola de Clemente que escribió a la iglesia de Corintios, que afirma que Pablo estuvo en la parte occidental de España, pero es discutible como se dice, pero 38. 38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Sí, Pablo dijo eso en el 21 antes de irse, porque eso va a tener idea para nosotros el 21:5. Y ahí terminamos, Pastora Marcia, para el próximo programa. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Sí, cuando Pablo se despidió allá para ir a Jerusalén es ahí. Y ahora Pablo quiere ir a España. Muy bien, vamos a orar, Pastora Marcia, y terminar esta parte de nuestro programa del día de hoy. Y una oración muy especial
por esos misioneros que se regresaron. Amém. Oremos então. Padre bendito, estamos, ó Deus, uma vez mais em tu presença, Sí, agradecidos, ó Deus, por este tempo de desenvolvimento de este tão importante, Senhor, contenido de tu palavra, Sí, onde Senhor. nos edifica, Senhor. E também agora recordamos a aqueles missionários, Senhor, que ha mencionado tu servo, que muitas vezes frustrados, muitas vezes agobiados, pero tu, Senhor, és o dador de todas as coisas, és quem pode fortalecer, és quem pode, Senhor, ministrar em seus corações e fazer frutífero toda a obra realizada por suas manos. Padre, tu és verdadeiro soberano Deus e sabemos, ó Deus, que tu dá a recompensa a cada um segundo aquilo que propus em seus corações. E assim, Senhor, estamos agradecidos a Ti por ser um Deus que sondeia nossos corações e conhece nossas intenções mais íntimas, Padre. Por lo tanto, ó Deus, colocamos em Tus manos a cada um e que Tu puedas, Senhor, edificar cada dia mais para que Tu nome venga a ser sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amén.